Buenos días, mi nombre es Isabel Risa y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas, bienvenidos un día más, un lunes más, a este rinconcito. Muchas gracias a los nuevos suscriptores, a los que siempre estáis ahí, a los que me dejáis los likes, los comentarios y hacéis la visualización completa del vídeo. Muchísimas gracias. Hoy traigo un vídeo que creo que va a ser un poco largo porque me apasiona la lectura que traigo hoy. Así que, además, me apasiona porque también guardo muchísima nostalgia. Ahora entenderéis por qué en un ratito. Y bueno, pues sin más, nos vamos con los autores, que ni siquiera sé si se pueden llamar autores. Es que la lectura de hoy es un tanto complicada y muy fácil al mismo tiempo y llena de muchísima nostalgia. Y seguro que a muchos de los que veis este vídeo también os va a llenar de nostalgia, sobre todo si sois niños de los 80-90. Pues el primer autor que traigo es Michael Reeves, que nació en 1950 en San Bernardino, en California, que fue muy conocido precisamente porque fue un guionista de series de los 80 y de los 90. Entre sus muchos trabajos, pues la serie conocida como Gárgolas y Batman, la serie animada. También escribió libros para niños y colaboró con personajes tan conocidos a día de hoy como Neil Gaiman, Steve Perry y Maya Catherine Bonhoff. Murió en 2023 debido a la enfermedad de Parkinson que le afectó y tenía por entonces 72 años. El segundo autor, no sé nada de él, solo sé que se llama Reinaldo Rocha, que es brasileño y que es ilustrador y artista conceptual. Así que nos vamos con la obra de estos dos hombres, que tampoco sé si se puede decir así, si son los autores. No los pongo porque realmente los autores fueron distintos guionistas de Marvel. Pero bueno, estos dos artistas, ya lo comentaré luego, pues fueron de alguna manera, estos dos guionistas, pues tuvieron mucho que ver con esta saga que traigo hoy. Bueno, pues seguramente en cuanto os lo enseñe vais a saber qué es esto. Sin necesidad siquiera de leer, porque está al revés, ya que la cámara, sin duda los conoceréis. Son los dibujitos de los 80 y los 90 de Dragones y Mazmorras, con personajes tan entrañables como Hank, Sheila, Uni, Diana, Presto, Eric, y si me queda alguien por detrás que no sé quién es. Hank, Eric, Presto, Uni... y Bobby, el bárbaro. ¿De qué va? Pues bueno, lo primero, ¿de qué va? Pues estamos en el mundo actual, no en el 2023, sino en los años 80, y un grupo de amigos, de 6 amigos, deciden ir al parque de atracciones. Y allí se montan en una atracción que se llama Dragones y Mazmorras, una especie de túnel del terror o montaña rusa. Y pues no se sabe muy bien qué es, porque enseguida ahí pasa algo. El vagón donde van los 6 amigos descarrila y ellos se ven transportados a un mundo, una especie de mundo paralelo, donde encontrarán a un mentor que es el amo del calabozo, que les dará armas mágicas y bueno, pues tendrán que enfrentar
a muchísimos peligros, entre ellos su enemigo, su némesis, que será Venger, que es el malvado por excelencia que tiene controlado todo el mundo de dragones y mazmorras. Entonces los chavales, pues aparte de esto, están siempre intentando encontrar el camino de vuelta a casa. Bueno, a ver, pues supongo que no hace falta mucha presentación, son los cómics que traigo hoy de Dragones y Mazmorras, ¿eh? Una serie animada de los 80 y de los 90. Aquí en España quedó únicamente para los niños, porque los adultos en aquella época aquí en España, cómics y dibujos animados eran para niños, no es como hoy en día, que la gente de mi generación pues nos gusta ver las películas de Marvel, nos gusta ver los cómics, coleccionamos merchandising como figuritas de Star Wars. Yo todavía tengo gente mayor alrededor, afortunadamente la tengo, que esto no lo entiende, porque esto son cosas de niños pequeños. Y no entienden el precio que llegan a alcanzar y no entiende que haya gente que los colecciona. Pero porque la gente de otra generación habían sufrido mucho, habían tenido que luchar mucho por sus derechos, habían vivido muchos que ya hoy en día pues no están con nosotros o les queda poco por estar, habían vivido lo que fue la Guerra Civil Española. Mis padres, por ejemplo, habían vivido la transición. Entonces, pues no estaban los ánimos como para que esas personas que habían pasado tanto se fijaran en dibujos animados. Para ellos eran cosas de niño, eran tonterías. Pero sí es cierto que cuando llegó en otros países como fue Inglaterra o Irlanda o Brasil, tuvieron una gran aceptación en el público adulto, en el infantil también, pero también en el público adulto. Eso aquí en España era impensable. Muy poca gente se fijó en estos dibujos siendo ellos adultos. Sobre todo nos volvían locos a los niños. ¿Qué pasó? Que aquí mucho merchandising no llegó. Casi todo se quedó en Estados Unidos. Aquí llegaba todo con cuentagota. Incluso estos cómics eran muy difíciles de encontrar. Y claro, cuando yo ya tenía la edad de fijarme en ellos, pues ya los cómics casi habían desaparecido, era súper difícil de encontrar. Y bueno, pues fijaros, al final un alma caritativa ha ido escaneando los cómics y los ha ido poniendo en internet gratuitos. He tardado 5 años, un poco más de 5 años en reunirlos todos, porque fijaros, ya que los he sacado a todo color, en folios por detrás y por delante, la fotocopia, folio a 2 caras. En cada tomo, son 4 tomos los que tengo, en cada tomo, pues 7 capítulos. Cuando esta serie llegó aquí a España, los juegos de rol ni siquiera estaban todavía, no se conocían mucho. De hecho, en los 80, los juegos de rol aquí en España se demonizaron, porque bueno, como siempre digo que hay que demonizar las cosas, ¿no? Hay gente que le gusta mucho demonizar las cosas, en lugar de buscar las razones por las que ocurre algo. Y aquí en España pues tuvimos al muy tristemente conocido como asesino de la katana, que bueno, cometió una serie de delitos y entonces ya los telediarios empezaron a decir que era porque jugaba juegos de rol, que le gustaban los juegos de rol. Fue la primera vez que se oyó hablar de los juegos de rol en público y pues se demonizaron, tal y como se ve que ocurre en la serie esta que hay ahora, que estoy esperando ya que salga, a ver cuándo sale la última temporada de Stranger Things, donde en la última temporada que está en Netflix, pues se ve cómo se demonizan esos juegos de rol. Pues aquí en España ocurrió exactamente lo mismo. Es decir, yo cuando pedí para los Reyes el HeroQuest,
yo jamás le dije a mis padres que era un juego de rol. Yo ni siquiera sabía lo que era un juego de rol, nunca lo había jugado. Sabía lo que decían los telediarios, pero no, o lo que decían los telediarios o la prensa, pero yo no había jugado jamás un juego de rol, solo sabía que aquello me gustaba, porque me recordaba mucho a Dragones y Mazmorras. Entonces yo cuando pedí el HeroQuest, yo no lo pedí como juego de rol, yo le dije a mis padres que era un juego de mesa. Y tengo gente que aún a sus padres que son de otra generación no les dice que juegan a juegos de rol, que juegan a juegos de mesa. Se demonizaron las cosas como se demoniza todo cuando no se quiere buscar la causa verdadera por la que ocurren ciertos hechos. El caso, como digo, que aquí llegó muy poco merchandising. Dragones y Mazmorras fue lo que nos abrió las puertas a los juegos de rol cuando se empezó aquí a escuchar en España, en algunos sitios, en otros seguramente que sí se conocerían, en sitios más grandes, pero en lo que es una Sevilla, en aquella época los juegos de rol no se conocían apenas. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando aquí se dice una película de Dragones y Mazmorras, a los niños de los 80 y 90, para nosotros, Dragones y Mazmorras es esto. Era lo único que había de Dragones y Mazmorras. Entonces no es de extrañar que muchas veces en las redes sociales, pues cuando se dicen, va a ser una película de Dragones y Mazmorras, pues la gente se mosquea cuando ve que no es esta serie, que no se ha hecho película de esto. No lo llamáis Dragones y Mazmorras porque esto no es Dragones y Mazmorras, sin entender, porque en aquel entonces no se sabía, que el reino de Dragones y Mazmorras era mucho más extenso que esto era solamente una cuarta parte o una pequeña parte de lo que es el mundo de Dragones y Mazmorras. Entonces ese es el problema que hay cuando hay muchos detractores, cuando se dice película de Dragones y Mazmorras y vemos que no es esto, eso es todo el malestar que hay, ya sabéis el porqué. Yo cuando lo entendí fue muy tarde, fue hace muy pocos años cuando ya me metí de lleno en los juegos de rol. Hasta hace muy pocos años yo no he empezado a jugar a rol. Y claro, entonces fue cuando me di cuenta que no era esto solo, Dragones y Mazmorras. Entonces yo ya cuando sale una película de Dragones y Mazmorras, yo ya sé lo que esperar, que no va a ser esto. Porque además los derechos los tiene Hasbro y no los suelta. No hay forma de que los suelte y esto me lleva a otra cosa. Siempre lo digo, los niños de los 80 y los 90 tenemos un nivel de frustración muy alto. Me refiero al umbral de frustración. Es muy alto. ¿Por qué? Porque nosotros nos acostumbramos a vivir frustrados y esta fue una de las primeras frustraciones. Es una serie que quedó inacabada. No se acabó. Los niños de los 80 y de los 90 nos quedamos a medias. Hoy en día, pues la gente se mosquea, la gente... yo tampoco ya aguanto que me hagan esto, también es verdad. Pero esta es una de las frustraciones que los niños llevamos arrastrando desde que se emitió la serie. Así que lo único que tenemos los niños de los 80 y 90 de esta serie, si os gustó, pues como sabréis, fue algunos anuncios que ha hecho una marca de coches brasileña, que el anuncio es brasileño, y poco más. Y la nueva película de Dragones y Mazmorras, Honor entre ladrones, que tiene malas críticas, y yo no entiendo por qué, porque tiene todo lo que se supone que es un juego de rol, tiene todo lo que se supone que es el reino de Dragones y Mazmorra. A mí la película me encantó, pues fijaros si me emocioné cuando vi que hacían un cameo los personajes de la serie de dibujos animados, cuando están en el laberinto donde los meten y tienen que escapar de él. Ahí se ve que hay otros personajes que también están intentando escapar. Entre ellos, pues se ve a los 6 amigos de Dragones y Mazmorra muy cambiados porque como no tienen los derechos, pues no pueden hacerlos fieles. De hecho, las armas se supone que se las han quitado y no aparece en la película. Y se ve solo de refilón y deprisa, pero a mí eso hizo que se me saltaran las lágrimas cuando fui al cine a verlo. Y es que para mí, Dragones y Mazmorra, pues es con lo que he crecido.
De hecho, es que jugaba muchísimo en el colegio, con mis amigos, con familiares. Jugaba muchísimo a Dragones y Mazmorras. Me encantaba. Fue el que me abrió las puertas a la literatura fantástica. Era una pasada. Tengo muchísima nostalgia con estos cómics. Y a ver, ¿quién era yo? Pues fijaros quién era yo siempre. Al principio no quería ser... Bueno, os enseño primero. Esto es algo que me han regalado hace poco, lo habéis visto en el short. Es Diana, que es la acróbata. Fijaros qué preciosidad. Es una pasada. Se mueve, es articulada, tiene muy poco peso, con lo cual siempre la tengo así, porque pesa mucho, no es que tenga poco peso, es que pesa mucho, entonces tiene muy poco equilibrio y siempre la tengo así, pero fijaros qué maravilla. Es un regalo que me hicieron cuando entré en la habitación y la vi, pues se me saltaron las lágrimas. A ver, entonces yo siempre era Diana. Yo me identificaba más con Sheila, con la maga. Vale. Luego explicaré esto de la maga, la pícara, luego lo voy a explicar en las curiosidades. Pero nada, yo siempre he sido con quien jugaba, una de las personas con las que jugaba, pues ella quería ser Sheila y quería ser Sheila, no se bajaba del burro. Y digo, bueno, pues mira, me da igual, me quedo con Diana. No estaba totalmente a gusto porque me identificaba por la forma de ser, por el color de piel también, me identificaba más con Sheila que con Diana. Sobre todo por la forma de ser. El arma mágica de Sheila me gustaba mucho más que la de Diana, esa capa de invisibilidad, ¿no? Pero el caso es que me fui adaptando a Diana, y incluso cuando tenía ocasión de ser Sheila, ya no quería ser Sheila, yo quería ser Diana, ya estaba muy, muy en consonancia con ese personaje. Y es curioso, porque yo no me di cuenta, en aquella época, que yo era más pequeña, pues no me daba cuenta de lo que significaba ser Diana. A día de hoy, sin duda me quedaría con Diana, pero sin dudarlo. No tendría ninguna duda. Y de hecho lucharía por ser Diana. Diana quizás sea del grupo el personaje. Son todos encantadores, son todos entrañables, pero Diana es esa mujer empoderada que sabe cuándo ser la líder, sabe cuándo no serlo, cuándo no tiene que serlo, que tiene ese sentido del humor, es buena con los animales, es quizás la más justa del grupo, la más fiel, la más leal, y también es una mujer que disfruta de su libertad sexual. En los cómics, evidentemente, en la serie de dibujo animado, pues eran amoríos, enamoramientos, sin nada picante ni nada, eran enamoramientos, pero Diana es la que se enamoró más veces dentro de lo que es la historia, de esos capítulos, de esos pocos capítulos que tuvimos. De hecho, fueron 2 veces. Una fue del hijo de un cosmólogo, que se llama así, La aventura del hijo del cosmólogo, y la otra fue de un piloto alemán, que se llama La historia del tiempo perdido, y es a la que se le conoce más amorío. Entonces, esa madurez de Diana, que quizás es la que vayamos adquiriendo con el tiempo, es lo que yo no supe apreciar en su momento. Fue una serie, o en los cómics se puede ver, que enseñaba a los niños la camaradería, el compañerismo, la amistad, el espíritu de sacrificio. Hablaba de pérdidas, hablaba de frustraciones, nos la enseñaba también. Y ahora la pregunta, ¿por qué he puesto 2 autores? Muy sencillo. La idea original de la serie es de Marvel, pero como digo, quedó inacabada. 35 años después, Michael Reaves decidió hacer el guión último, el guión que cerraba la saga, Requiem, pero él solamente hizo el guión. Un brasileño, este artista conceptual, ilustrador, Reinaldo Rocha, decidió hacer el cómic final. Y bueno, pues
puse los encuaderneles, puse el gusanillo, la espiral, hace muy pocos días y los cómics me han durado 2 días. Los he leído de un tirón porque tenía ganas de saber cómo acababa. He conseguido mantenerme virgen en ese aspecto. Quería saber cómo acababan y a ver cómo lo digo. Sinceramente, el final, el último capítulo, me ha parecido demasiado apresurado. Yo hubiera preferido que los capítulos, que hubiera habido un par de capítulos más antes de ese final. Creo que se lo hubiera merecido. También creo que la forma en que están numerados los cómics no es la forma correcta. Para mí, el penúltimo sería Cementerio de Dragones y ya vendría el último. Quizás así hubiera sido mucho mejor. Pero ya digo, estas cosas aquí no se tomaban muy en serio y yo creo que tras ver el éxito que tenía la serie entre los niños, lo que hicieron fueron sacar los cómics, los capítulos como les dio la gana. Entonces tampoco tengo muy claro si están, yo creo que no están en el orden que deberían estar. Pero bueno, como digo, el final me ha parecido muy apresurado. Hubiera preferido algo un poco más lento. Hay cosas que a mí se me escapan. Yo esa pelea, esa división del grupo porque se enfadan con el amo del calabozo, no lo veo. Entiendo que Eric, el caballero, pues sí quiera tomar un poco más la iniciativa, ser más el líder del grupo. ¿Por qué? Pues porque si alguien evoluciona mucho a lo largo de los cómics, ese es Eric. Eric llega a ser el amo del calabozo. Eric llega a evolucionar de una forma de ser muy egoísta a otra forma de ser. Su forma de ser es muy especial, pero bueno, se le ve que va evolucionando. Es capaz de sacrificar una vez es capaz de sacrificar el regreso de vuelta a casa en favor de alguien. Es decir, es el personaje que peor cae quizás, es el que lleva el gag cómico, pero es el que más evoluciona. Entonces yo puedo entender que Eric en algún momento quiera coger el liderazgo del grupo, pero esa división que hay en el grupo por un enfado con el amo del calabozo, porque no la entienden, a mí me resulta muy cogido con pinzas. Me ha gustado mucho la historia del amo del calabozo, porque por fin se descubre quién es el amo del calabozo. Deja un final abierto. Con este final abierto, ¿qué pasa? Que la frustración, aunque se ha terminado la saga, cierta frustración sí queda ahí, porque te quedas con ganas de más. Quieres más aventuras, quieres saber qué pasó, cómo siguió la cosa, cuál fue la decisión final. Todo eso, al final, te alivia un poco la frustración que te dejó cuando era un niño, pero la sigues teniendo porque, como digo, es un final muy abierto. Yo hubiera hecho algo quizás un poco más grandioso. Se veía venir. Requiem, el problema es que se ve venir lo que hay. Se ve venir desde el capítulo de Cementerio de Dragones. Por eso digo que Cementerio de Dragones debería ser el penúltimo. Venger, yo siempre he pensado que la historia de Venger era mucho más profunda, con mucho más trasfondo, no tan sencillota la historia, porque Venger de Vengeance, de venganza, ¿por qué es tan malo? ¿Por qué? Yo quiero saber por qué. Entonces la historia de Venger aparece, como digo, en Requiem, pero se queda un poco también. Le falta chicha para mi gusto. Yo hubiera ese último capítulo lo hubiera alargado mucho más y hubiera dado muchas más explicaciones que creo que los seguidores de Dragones y Mazmorras merecemos. Y creo que se lo merecen los protagonistas de la serie también. Y por último decir, pues que fijaros, toda mi infancia, parte de lo que soy, una gran parte de lo que soy, mucha parte de mis sueños que vivo muchas veces en otro mundo, pues todo eso se lo debo a Dragones y Mazmorras, se lo debo a esta serie. Mi amor por la literatura fantástica, que he sacado muy poco, tengo que sacar más
vídeos sobre literatura fantástica, me viene de Dragones y Mazmorras, siempre buscando a esos amigos de los que un día me tuve que despedir tan bruscamente y de los que hasta muchísimos años después, 35 años después, que se dice pronto, no volví a saber nada de ellos. En Dragones y Mazmorras, para mí, puedo decir que se encuentra una gran parte de mi ser, se encuentra mucho de mi esencia, porque realmente ellos fueron mis comienzos. Como curiosidades, pues a ver, cuando los chicos llegan, el amo del calabozo les da unas armas. A Hank será el líder, es el arquero. Diana será la acróbata. Diana también, además, se me olvidó decirlo antes, es el personaje que menos necesita un arma mágica. El arma mágica le potencia sus habilidades, pero esas habilidades ya las tiene porque Diana en el mundo real, en su mundo, era una acróbata, era una gran gimnasta, ganó varios premios, entonces ella puede seguir haciendo sus acrobacias sin necesidad de tener un arma mágica. Eso también me gusta mucho de Diana. El arma mágica, su pértiga, solamente le sirve para potenciar sus habilidades que ya tiene. Nada más. Los demás no, los demás necesitan sus armas mágicas para poder ser alguien en ese mundo, para poder sobrevivir. Eric es el caballero, Bobby es el bárbaro, Presto es el mago y Sheila, con Sheila hubo un problema. Sheila en principio es la ladrona, se la presenta como la ladrona. ¿Qué pasó? Que en algunos países, como por ejemplo España, decían, tener un ladrón en un equipo de los buenos, eso no puede ser bueno para los niños, no pueden relacionar algo bueno con la palabra ladrón. Entonces se la cambió por otro mago. Sheila sería la segunda maga. En realidad, Sheila, si nos ponemos a mirar ya dentro de los juegos de rol, Sheila vendría a ser la pícara. Es el rol que realmente es el de Sheila. Ni ladrona ni maga, una pícara. Otra curiosidad, en Estados Unidos y en Latinoamérica no tienen la intro. Solamente tiene intro, parece ser, en España, con una canción cantada por Los Dulces, que cuando se presentaba el capítulo de ese día, que iban a retransmitir ese día, solo daban una pequeña parte. La canción completa voy a dejar también en la descripción del vídeo. Y en Francia, también la voy a dejar en la descripción del vídeo, la cantaba una cantante, Dorothy, y se conocía la canción como Le Sourire du Dragon, la sonrisa del dragón, que también la dejaré. No la he escuchado nunca, voy a escucharla ahora cuando la busque. En Brasil, como ya comenté, se hizo un anuncio para la marca de coches Renault, lo voy a dejar también en la descripción del vídeo. El personaje de Hank, el arquero, no era un arquero, en la versión original era el rastreador. Y bueno, pues también guarda muchísimas referencias a la mitología clásica. Tenemos a Tiamat, el dragón de 5 cabezas, y en el capítulo del Gran Salón tenemos a un personaje que se ve en la saga de libros de Reinos Olvidados, que es Joth, la reina araña. Y de hecho Joth aparece, si no recuerdo mal, en las aventuras de Drizzt Do'Urden, el elfo oscuro. En el juego de Baldur's Gate 2 aparece en la tienda de artículos mágicos, en una de las estancias hay un cuadro de Hank y de Bobby, y la leyenda dice que se los comió Tiamat. En español teníamos una página web muy buena, yo la visité durante muchísimo tiempo, no me bajé todo lo que había ahí. Había muchísimo merchandising de recortables, para hacer caretas, para dibujar. Muchísimo merchandising de lo más sencillote que se puede poner en una página web, que se llamaba Dragones y Mazmorra, que fue la primera web en español sobre esta serie.
que ya hoy en día, por desgracia, ha desaparecido. Todos los capítulos de esta serie, de aquella forma grabados, porque recordad que fue una serie de los 80, entonces pues cuando se ven los dibujos de lejos, pues no se tiene una gran definición, pero se encuentran todos en YouTube, merece la pena verlos. Ratoncillos, esta ha sido mi recomendación de hoy, los cómics de Dragones y Mazmorras, 28 cómics ya cerrados, y bueno, pues a esperar que se haga una película, a ver si pueden hacerla antes de que pasemos a mejor vida. Pero vamos, al plan que vamos, se van dando pasos. Yo me alegré mucho cuando vi Honor entre Ladrones y vi el cameo, pero se necesita más. Necesitamos más de Dragones y Mazmorras, de la serie que vino a España en los 80. Esta es mi recomendación. No olvidéis el like, por favor, antes de marcharos. Pasad una feliz semana. Nos vemos aquí el lunes.